Bueno, Wilhelm Müller fue un poeta muy importante, que también murió muy joven, 31 años, habiendo llegado a ser muy prolífico, e incluso habiendo interrumpido su actividad dada la guerra contra Napoleón, donde él luchó en 3 oportunidades. Además de las habituales tendencias de la familia a tratar de encaminarlo hacia una profesión más lucrativa, pero se destacó muy tempranamente como poeta y a pesar de la época, realmente hay que situarlo por fuera del romanticismo, como un poeta de la ilustración, ¿no? Entonces, la vez pasada hablábamos un poco del de la iluminación, no del iluminismo, ¿no? Se puede un poquito trazar un paralelismo entre ilustración, iluminismo e ilustración entre Buda y Kant, digamos. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay un ideal muy puritánico y muy aséptico de alcanzar algo que nos eleva, nos trasciende y que es un absoluto muy difícil de alcanzar, pero de una enorme claridad en la cual el alma humana puede reencontrarse a sí misma. Y entonces el ideal iluminista que rompe con el oscurantismo del medioevo dice, atrévete a utilizar la razón que te eleva por todas las cosas, que permite que comprendas el universo y que lo manejes. Y entonces, en ese sentido, la iluminación de Buda no difiere tanto como ideal, ¿no?, en cuanto a que se trata de trascender, digamos en el caso del budismo, el engaño de los sentidos, los apetitos vulgares de la carne, imposibles de satisfacer, y todo eso vendría a ser extremo, ya sea el ascetismo, ya sea la glotonería, son formas imposibles de solucionarlo y la solución es el equilibrio, la vía del medio. Bueno, todo eso en Buda, pero realmente se puede establecer un gran paralelismo con el ideal del iluminismo, porque también el iluminismo dice, nosotros tenemos en calidad de humanos la parte animal y la parte oscura y sombría y la enfermedad, como vio el príncipe Siddhartha, la vejez, la muerte, pero podemos escapar de todo eso a través de un conocimiento, usando la mente, la meditación, la concentración, como un superpoder para trascender y elevarnos. Y contra esto se ponen los románticos, que son apenas una generación, ni siquiera se puede decir cuál, es difícil establecer exactamente en qué época, 1860, no podemos decir exactamente en qué época estuvieron, no podemos fijar esa época eh, muy autoritariamente, porque es contemporáneo a un clasicismo que resurge, está en ese momento, bueno, Goethe está en ese momento, bueno, Hegel, Beethoven, estamos hablando acá de los grandes genios, todos prácticamente contemporáneos, influyéndose o peleándose, los salones literarios, el lugar de la mujer, que especialmente hay que decir, la persona que hoy estamos estudiando, que es un poeta que sería recordado si no fuera por Schubert de todas formas. De hecho, Schubert tenemos suerte que haya sido recordado porque lo rescata Felix Mendelssohn como a Bach. La Pasión según San Mateo fue rescatada después de haber estado 100 años enterrada por Felix Mendelssohn, que se había convertido al protestantismo siendo judío. Dicen, fíjense que un rusito recupera la Pasión según San Mateo. Schubert muere también muy joven de sífilis, aunque se dice que es fiebre tifoidea. Había sido muy pobre, toda su vida fue muy pobre. Fue un poco un caso similar, digamos, a Mozart en cuanto a que, siendo de los más grandes genios precoces y prolíficos, no, no tuvo muchísimo reconocimiento en vida ni mucho dinero. Y
Sí llegó a ser un poquito conocido por Beethoven, quien dijo me hubiera gustado conocerlo un poco más. Así como Beethoven fue conocido por Mozart, que cuando se lo presentaron a los 8 años no quedó muy impresionado por cómo tocaba, pero sí por cómo componía y dijo el mundo ya oirá hablar de este Beethoven. Bueno, Schubert tenía un rasgo muy melancólico, por no decir depresivo. Hoy en día se lo diagnosticaría, no se sabe bien exactamente muchas cosas en detalle de su vida, si era qué consumía. Se sabe que consumía mucho alcohol y mucho tabaco, y lo que en ese momento era una droga terrible, el café, era cafeinómano. Pero bueno, tampoco se sabe mucho de su sexualidad. Hay discusiones sobre si tal poema de amor no correspondido, sufriente, se lo dedica a un hombre que no le dio bola, a una muchacha que no le dio bola. Como quiera que sea, muy sufriente. Y por eso es que estos líderes que hablan de este camino, del amor no correspondido, del hombre que reflexiona, pues estuvo a punto de casarse, pero que al final, hasta la madre habló de la boda, pero ahora la van a casar con un hombre con más dinero, y entonces atraviesa un cementerio y el árbol de tilo que le habla del descanso como una invitación al suicidio. Y bueno, todo esto volvería a nuestro poeta, nuestro autor, emparentadísimo con el romanticismo. Porque ¿qué dice el romanticismo? No nos alcanza la razón, es un error recurrir a la razón. El ser humano es mucho más que la razón no sirve tampoco para querer ser Dios. Por ejemplo, Henry von Kleist, que es un autor de una penetración psicológica increíble, escribe, por ejemplo, contra la autoconciencia, la historia del hombre que se secaba primorosamente el pie con una toalla, y cuando le dicen que lo hace muy bien, ya deja de poder hacerlo. O el cien pies, que caminaba bárbaro, hasta que le dicen con qué pie empezás y ya no puede hacerlo. Hay toda una idea de que esta conciencia es castradora y que no hay que pretender ser Dios, no hay que acceder al consciente prohibido. Y toda esta idea es romántica, en contra de la ilustración, en contra del progreso, de la supuesta gran, eh, digamos, liberación que implica poder pensar por sí mismos, manipular la naturaleza. Bueno, Henry von Kleist sobre todo tiene este cuento famoso del titiritero, ¿no? Del que opera las marionetas, donde dice realmente que hay que ser el titiritero, que es Dios, o ser el títere, que no piensa en las decisiones que tiene que tomar y que lejos de sí los hilos las toman. Entonces tenemos en esa misma época los famosos cuentos que para Freud son das Unheimliche, lo ominoso, lo siniestro. Por ejemplo, el Sandman de E.T. Hoffmann, donde él habla de este hombre de arena que viene, mandan a dormir a los chicos para que venga él. Bueno, un chico que tiene tanta curiosidad que es ir a verlo, se esconde en un closet, y ve que es un alquimista y que pretenden jugar a ser Dios. Sale, le quieren arrancar los ojos, finalmente deciden cambiar de lugar las manos y los pies, y eso no funciona. Es todo un mensaje claramente anti-iluminista. Estos autores, especialmente algunos, son autores que se llaman a sí mismos románticos, proclamando una temática que es el amor, la noche, el sueño, la enfermedad mental, la locura. Se llaman románticos en contraposición a los más eruditos y aristocráticos latinistas. Todo lo que era romántico, incluso el román, la novela, todo esto tiene que ver con, bueno, en ese momento Lancelot, bueno, las novelas de aventuras con unicornios y con hadas, pero más bien cosas que podían ser popularizadas, que podían ser muy populares y que eran volver a la naturaleza y cortar con este abrupto corte, que es la escisión entre la razón y la naturaleza, entre el cuerpo y la mente, esta idea cartesiana que también está en Kant. Y la idea es una idea que retoma muchísimo la dialéctica del iluminismo,
de Adorno y Horkheimer, donde hay que retornar a los valores tradicionales, donde hay que volver al paraíso, aunque sea por atrás, hay que volver a probar la fruta prohibida y volver a pecar y sentir la falta de inocencia que tenemos, y toda una idea que parece retrógrada, pero que vuelve a cobrar mucha actualidad frente a todo lo que podríamos llamar fue la ingenuidad de la ilustración, como hoy en día podemos ver que ya no es más que etnocentrismo y una forma de fascismo, quitarles el chador a las musulmanas o impedir la ablación del clítoris, por eso es imponerles nuestra civilización y comporta un dilema bioético. Y entonces, cada cosa, cada ley, cada naturaleza, el karma, la evolución por sí misma, la no intervención humana, el humano igual no puede alterar la ecología, todo esto es terriblemente vigente en los primeros autores románticos contra los cuales habla Goethe enérgicamente. Goethe se convierte paradójicamente en un ídolo romántico porque escribe para desembarazarse de su romanticismo los sufrimientos del joven Werther, que es un enamorado de Carlota que termina suicidándose, pero él habla del clasicismo y en ese sentido hay que definirlo mucho menos que por la época, por su relación con la antigüedad clásica. Hay en ese momento también una gran idealización del Oriente imaginario, porque hay este poeta que finge haber encontrado poemas orientales de Ossian, los escribió él, es un escocés que se llama Macpherson, y genera toda esta idealización del Oriente, y Goethe escribe Diván del Antioxidente, que después Daniel Barenboim va a hacer su famosa orquesta buscando unir Israel con Palestina, y entonces esa idea de unir a los orientales con... Ahí es donde claramente nuestro poeta se sitúa a favor de Grecia, y donde todos los clásicos buscan una forma equilibrada y no dionisíaca, podríamos decir, los románticos son los dionisíacos y los clásicos son los apolíneos, y en ese sentido, bueno, Henry von Kleist todavía sería iluminista. Tenemos a los hermanos Brentano, que uno de los Brentano traduce a Shakespeare de la manera que hoy es considerada la más afín para la lengua alemana al espíritu desmesurado y delicado de Shakespeare, que es muy difícil de verter en una lengua alemana, como por ejemplo el poema Habré de compararte a un atardecer de verano, que es muy difícil decir ese habré de manera delicada y amable en alemán. Nuestro poeta fue el primer traductor de Christopher Marlowe del Fausto, ¿no? Que contiene en verso blanco tantas famosas frases que serían emblemas del romanticismo alemán. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, creo que por hoy estaría bien. O sea, hay que quizás sí ver la afinidad que hay entre esta idea popular del romanticismo y lo que es el romanticismo en literatura, porque está unido. Por ejemplo, el romanticismo en Hollywood está unido. Es la idea de hablar del amor, hablar en lengua romance, hablar en lengua vernácula, no hablar en lengua culta, acercarlo al pueblo. Esa es una idea que está entonces en todo lo que es romántico, ¿no? Bueno, por hoy podemos dejar aquí. Schubert, por supuesto, es un autor que ha sido muy reivindicado luego de su muerte por Schumann. Por supuesto, para oídos incultos, Schubert y Schumann suenan igual, pero realmente son también comparables con los Lieder, la voz cantante del Lieder, la gran reivindicación que hace Schumann. Schumann recorre junto con
Mendelssohn la casa de Schubert y recupera obras y hace que Mendelssohn Bartholdy interprete la ópera de Schubert, así que son un poco como contemporáneos, y entonces uno puede confundírselos con la misma impunidad con que se confunde a Monet y a Manet, o a William Wyler y a Billy Wilder. En verdad, de Schubert se pueden decir también las más diversas cosas. Ha servido La muerte de la doncella para ilustrar esta obra de Ariel Dorfman sobre el torturador, una obra que ha sido llevada al cine por Polanski, que representa esta obra de teatro que quiso escribir el gran crítico de arte Georg Steiner, pero que no pudo, en Portrait of A.H. En fin, pero bueno, no nos apartemos estrictamente de este tango de Schubert, este, y de lo que podamos estrictamente mantener de esa época.